Bueno, vamos a continuar. Vamos a desarrollar un ejemplo con la idea que vimos antes del recreo. Así que la voy a poner por aquí. Bueno, hablo de Dios. Ahora, dos segunditos. Igual sabía, pero a mí igualmente me llega. O sea, sí. Ponele, me llega tipo. Mío en mi, ponele, un profesor mío. Mira, en el instituto en el que trabajo yo, estamos con esta persona que es de tal carrera y esto se puede convertir en posible digital. Bueno, supongamos el siguiente ejemplo. En un determinado momento, una población de bacterias es de 1000. Bueno, si yo arranco un problema estableciendo en un determinado momento, bueno, nos da la posibilidad de decir, bueno, supongamos cuando T0, ¿no? Cuando arrancamos a hacer nuestra primera medición. La primera medición obtenemos que hay 1000 bacterias en una determinada situación y ahora lo que descubrimos es que a la hora se duplica, no es decir que a la hora va a haber 2000 bacterias. Entonces fíjense que de hacer este cálculo, ver que hay 1000 bacterias y que a la hora hay 2000, lo que uno hace en realidad es encontrar una relación de la tasa de cambio, ¿no? Dice, bueno, nosotros tenemos una cierta población, va a esa tasa de cambio modificarse, ¿no? En relación a la población original y se duplica. Entonces vamos a pensar en nuestra ecuación poblacional que resolvimos recién. Lo que habría que hacer acá es el desarrollo inicial que acabamos de hacer por este método que les spoileo, se llama variables separables, que nos permitía llevar a esta expresión final, ¿no? De la población en función del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, encontramos a partir de la derivada, esta función P derivada K por T, nos preguntan cuál es la constante K, cuál es la población que habrán 6 horas y en qué momento, cuántas horas tardará en llegar esa población de bacterias a 1.000.000 a partir de 1000, sabiendo que se duplican por cada hora. Entonces, bueno, de la expresión original, fíjense que reemplazar en los valores que tenemos nos es inútil porque no podemos reemplazar, no sabemos cuál es el valor de la derivada en la función, por lo cual esta expresión de la tasa de cambio la tenemos que llevar a nuestra solución general, que recién resolvimos, ¿no? Que era antes del recreo, P es C de E a la K por T. Entonces,
Entonces, bueno, primera cosa que queremos hacer acá es buscar específicamente el valor de C. ¿Qué vamos a hacer acá? Tenemos dos cosas. Tenemos por un lado C y la constante K, la constante de crecimiento poblacional. Entonces, bueno, vamos a utilizar los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos? Bueno, que cuando P, que es la población, vale 0, es decir, cuando el T vale 0, cuando el tiempo es 0, tenemos 1000. Y cuando P vale 1, tenemos el doble, que es 2000. Estos son los datos que tenemos, ¿no?, de nuestro experimento. Pues bueno, reemplazando en el primero, en el caso de 0, cuando T vale 0, ocurría algo que mencioné recién en el recreo, ¿no? Cuando valga 0, P, la población es 1000, nos reemplazamos P por 1000, y esto va a ser elevado a la K por 0, y esto va a ser elevado a la 0, que es 1, lo que quiere decir que C va a valer 1000. Fíjense que en este caso C, en el ejemplo de esta ecuación diferencial aplicada a poblaciones, el valor C que va delante de la expresión E elevado a la K por el tiempo, ese C tiene que ver con la población inicial, específicamente, porque al reemplazar el tiempo 0, cuando el tiempo es 0, C termina valiendo ese valor, porque E elevado a la 0 me da 1. Entonces, significa que más específicamente en poblaciones, este valor C es la población inicial. Bueno, sacamos que en nuestro caso la población inicial es 1000, reescribimos, tenemos que la población es 1000 por E a la K por T. Y fíjense que ahora puedo ya resolver las dos preguntas, ¿no?, que me hacen sin gran dificultad. Pensar primero, cuando T valga 6, ¿qué valor tomará esta expresión? Y después decir, bueno, ¿en qué momento valdrá 1.000.000? Eso quiere decir que la población es 1.000.000 y tenemos que despejar el valor de T. Bueno, primero vamos a buscar K para este caso en particular. Vamos a reemplazar nuestro segundo dato, que es P igual a 1, ya que cuando lo reemplazo en 0, 0 lo multiplica acá y desaparece. Ahora, como sé que a la hora hay 2000 bacterias, utilizamos ese segundo dato, completamos y decimos, bueno, hay 2000 bacterias. Cuando tengamos 1000 por E elevado a la K por 1. Pasamos el 1000 dividiendo, 2000 dividido 1000, que me queda 2, es E elevado a la K por 1, que es K. ¿Y uno qué viene a hacer el tiempo, pero...? En horas, una hora. En una hora, sí, sí. Se duplican cada hora, entonces lo tomamos todo en horas. Sí. Entonces, bueno, ¿qué va a valer al final K? Bueno, K será el logaritmo de 2. ¿No? Despejamos la E con el logaritmo y tenemos que la constante K es el logaritmo de 2 y podemos volver a reescribir mi solución particular, ahora sí ya con todos los valores conseguidos, ¿no? Con el coeficiente C y con el coeficiente K. Fíjense que en este caso particular, como es el logaritmo natural de 2 por T, ¿cómo podemos reescribir esta expresión? ¿Qué opinan? E elevado al logaritmo natural de 2 por T. Como elevado al logaritmo natural de 2 por E a la C. No, elevado a la T. Multiplicación sería elevado a la T. Y E elevado al logaritmo natural de 2, ¿qué es? Es 2, ¿no? Porque E se simplifica con el logaritmo natural. Entonces al final esto termina siendo 1000 por 2 elevado a la T. Ya que como bien dijo el compañero, ¿no? Esto sería, lo pongo acá al lado por los 2 que se perdió, y ahora el logaritmo natural de 2 elevado a la T, ¿no? Porque se multiplica el logaritmo natural por T. Multiplicación es potencia de potencia, y esto de aquí es 2. Entonces me queda 2 elevado a la T. Bueno, con esta expresión ya es muy sencillo buscar las dos consignas, buscar cuánto serían 6 horas, se va a reemplazar acá T por 6, y mientras que para buscar la consigna C deberemos buscar 1.000.000 y despejarlo. Les dejo un momentito así lo hacen y aprovecho para tomar lista, que supongo que ya hemos tenido todo eso. Que somos. Mientras ustedes calculan eso. Sí, que no sé lo que la calculadora. No sé, ¿qué es lo más?
probado todo. Sí, ya prueban todo. Y te prueban la materia, ¿no? Te dan el título, pero vos te prueban la materia. ¿Sabías? Ah, ¿sí? ¿Con grado? Sí. Entonces, ya sabes. ¿Cómo era la que ¿Crees que se puede llegar? Igual debería buscar que tiene obligación. A ver si todavía estoy en tiempo. Lucas Aguirre, Matías Campaño, Rocío Castiglione, Franco Gacial, Juliana Bielski, Luna Penélope, Melanie Clis Puelo, Rocío Cruz, Micaela Mazzoni, Franco Er, Guido Fatua, Basilio Fonseca, Matías Geller, Carolina González, Federico González, María Camila Hoff, Abil Kalinowski, Santiago López, Stefano Mayanino, Bautista Macei, Noelia Merayo, Francisco Montero, Santiago Mucio, Ramiro Nicastro, Juan Ignacio Pasarelo, Gianfranco, Tobías, Melanie Pelsman, sí, ahí está. Nicolás Quevedo, Lorenzo Rafael, Lorenzo no. Juan Sebastián Rodríguez, Martín Salas, Bautista Santagati, Matías Soulet, Matías Fiatarski, Francis Valdivienzo, Santiago Balone, Tobías Marisa, Darío Bota. ¿No nombré a alguien? ¿Cómo es? Wendel. Ah, bueno, me faltó que bajar un poco. Wendel Tomás y Álvaro Zárate. Sí, acá. Y Álvaro Zárate. Me faltando a mí. Sí, bueno. Seguro tenemos que usar la punta esa para poner en base. A ver, estoy tratando de hacerlo, profe. Estoy tratando de hacerlo, digo. ¿El ver? Ah. Estaba haciendo el A. Sí, el B. El A se le hicimos, sí. No, el B. Pero sí. Prosigo. Bueno, igualmente, en el ejercicio B, ¿qué población habrán 6 horas? Una vez que encontramos la función que cumple esto, es una evaluación de esa función como hacíamos anteriormente, ¿no? Ya la parte difícil, la parte nueva, novedosa de las ecuaciones diferenciales ya la superamos. Ahora más que nada reemplazar. Entonces, ¿qué población habrá cuando sean 6 horas? Y 1000 por 2 elevado a la 6. Reemplazamos t por 6. ¿De dónde sale? O sea, el P1000. ¿De dónde sale? El P1000 es el primer coeficiente que encontramos, el que era el coeficiente de integración C. C aparecía adelante, ¿no? Por E por K, por E elevado a la K por T. Y cuando nosotros reemplazamos en el tiempo 0, en T0, vos arriba reemplazás T0 y te queda K por 0, 0. E elevado a la 0, 1. Entonces, ¿qué pasa? Esto te queda 1, entonces te va a quedar
C multiplicado por 1C, y del otro lado la población, que es 1000. ¿Y pero dónde? Sí, Ah, no, no la había visto ahí. Ah, está. Ahí va. Sí, me faltaba ese dato. El dato. Fíjense cómo en realidad lo que hacemos acá es buscar dos datos, una medición en tiempo 0 y en tiempo 1. ¿Qué pregunta? No, estábamos discutiendo cómo hacer el logaritmo natural de... Ah, fundamental cómo hacer lo mismo. Sí. No, esta sería la solución particular, justamente. La solución general es la que tenemos por aquí, con el C, coeficiente de integración C, con nuestra constante K, ¿no? Esta es la general. Y la particular es la que obtuvimos por acá. Particular de esta problema. ¿Cuál es la duda del logaritmo que ya... Que el logaritmo natural dividido el logaritmo natural da lo mismo que el logaritmo de 2 dividido el logaritmo de 2. El logaritmo de 2... Porque no sabíamos poner el logaritmo en la calculadora. Ah, la calculadora, ¿cómo escribirla? La de B sería singular. ¿La qué? La de B ya sería singular. No, lo que hacemos en B y en C es usar nuestra solución particular y volver a análisis 1, análisis 2. Tengo una función, la evalúo, veo cuánto vale T o cuánto vale P según una u otra condición. Pero acá no estamos viendo una solución singular. La solución particular ya la conseguimos. En B me dicen, bueno, ¿cuánto va a ser en 6 horas? Hacemos esto. ¿Cuánto queda? Sería 1000 por 2 elevado a la 6, que es 64, ¿no? Sí. Entonces tenemos 64.000. Y en el C me dicen, bueno, si en 6 horas hay 64.000 bacterias, ¿cuántas horas tomará que haya 1.000.000 de bacterias? Bueno, planteamos la población como 1.000.000. Salud. Y eso va a ser igual a 1000 por 2 a la T. Pasamos el 1000 dividiendo. 1.000.000 dividido 1000. Me va a quedar 1000. Es 2 elevado a la T. Y para despejar, y ahí venía la incógnita de cómo escribir en la calculadora, que ahí estaban pensándolo, tengo 2 elevado a la T para despejar lo que necesito. Logaritmo, pero ¿cuál logaritmo? No, en base 2. Exactamente, en base 2. Natural es cuando es E a la T. Pero como acá tengo 2 elevado a la T, la base es el logaritmo en base 2. Entonces tengo que hacer logaritmo en base 2 de 1000. Y esto va a ser igual a T. ¿Y el logaritmo en base 2 de 1000 cuánto da? 9,96. Algo... Y una monedita. Bueno, pero como ahora estamos hablando de horas, minutos y segundos, podemos recurrir a la función de la calculadora que me da grados, minutos y segundos, que van a ser, en vez de grados, minutos y segundos, horas, minutos y segundos. Por lo cual ese 9 con monedas, si tocamos ahí el simbolito de la calculadora que dice el grado, minutos, segundos, nos va a decir más prolijamente. Sí. Logaritmo natural a ambos lados, bajé el T multiplicando y pasé el logaritmo natural de 2 dividiendo al logaritmo natural de 1000. Logaritmo en base 2 de 1000, logaritmo en base 2 de 2 a la T. Logaritmo en base 2 de 2 a la T se simplifica, te queda T, y después de este lado logaritmo en base 2 de 1000. Cuidado ahí con el paso que al pasarlo dividiendo no es necesario que dividas de este lado porque se simplifica. Cuando vos haces el logaritmo en base 2 de 2 elevado a la T, esto te va a dar T, se simplifica. Es lo mismo. Ah, es lo mismo. Ah, bueno, no te decía cómo era. Pero no lo simplificaste, pero lo dejaste ahí y después lo pasaste. Logaritmo natural y logaritmo natural, lo mismo. Sí. Claro. Bueno, quedaban 9 monedas. En horas, minutos y segundos, si somos un poco más prolijos, ¿qué quedaría? 9 horas. 57 minutos, 56 segundos. Más o menos, ¿no? Para los segundos ahí seguramente están aproximados, o sea que casi 10 horas tomaría que esa población de 1000 bacterias llegue a ser 1.000.000 con esta tasa, ¿no? Que se duplica por cada hora. Ahora fíjense que el problema original partía de una cuestión de pensar en tasas de cambio y lo podíamos resolver con este modelo matemático que genera la ecuación diferencial de Malthus de la población. Bueno, vamos ahora a empezar a ver los métodos. ¿Qué métodos existen para resolver ecuaciones diferenciales? Vamos a empezar estudiando las ecuaciones más
Sencillita, y este sí es el primer método común a todas las ecuaciones que quieran plantearse resolver. Lo primero que tengo que ver es si puedo resolver mi ecuación diferencial con este método, que es el más sencillo de trabajar de todos, que es variables separables. Es el que usamos recién, por cierto. Y para poder usar este método, para poder escribirlo en variables separables, en genérico tengo que poder escribir mi ecuación diferencial de esta manera. Yo tengo, supongamos en y y en x, mi y derivada, y tengo que tenerla multiplicada a algún valor, a alguna función que dependa de la misma variable y del otro lado otra función, pero que esta dependa de la variable x. ¿Por qué tiene que tener esta estructura? Porque cuando yo desarme la y derivada y la escriba con su notación diferencial, voy a tener la derivada, el diferencial y sobre el diferencial de x, de a a la y, igual a b a la x. Voy a pasar el diferencial para el otro lado y voy a tener a a la y, diferencial de y del otro lado b a la x, diferencial x. Y a cada lado voy a juntar lo que funciones en x con su diferencial en x y del otro lado función en y con su diferencial en y. Y eso me permite integrar a ambos lados y poder resolver este problema, ¿no? Entonces tendremos esta función, digamos, que la integraremos por acá también y luego despejaremos sí para tener la solución general. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver un montón. Bueno, creo que en las diapositivas hay varios, pero yo le voy a dejar acá una buena cantidad porque estos son bastante cortos. Porque se debe una máquina. De Sudamérica. Y se muere la hora. ¿Qué festiva está en la universidad? ¿Qué pasó ahí? ¿Hay gol, hay música? ¿Hay algún evento diario que no estoy enterado? Nosotros acá viendo ecuaciones diferenciales y hay gente que tiene jugando el gol. Qué injusticia. Ay, sí, Era mejor que no apaga y tiene. Bueno, vamos a hacer uno más entre todos y ahí ya los dejo para que traten de hacer algunas de estas ecuaciones diferenciales por su cuenta. La idea entonces es que en todos los casos, de acá del 1 al 8, podemos separar las variables x y y, cada una a un lado y su diferencial correspondiente cada uno a un lado. Integraremos miembro a miembro, como hicimos con el modelo poblacional de recién, supongamos en el ejercicio 1, que tenemos y al cuadrado por la derivada de y. Bueno, esto ya lo puedo escribir d de y de x. Este método se basa en desarmar la derivada en su notación de diferenciales, porque va a ir un diferencial para cada lado.
Y del otro lado tendríamos 3x cuadrado menos x. Y fíjense que este es muy directo, ¿no? Porque si yo agarro el diferencial de x y lo paso multiplicando para el otro lado, me va a quedar y al cuadrado diferencial de y, todo con y del otro lado 3x cuadrado menos x, diferencial de x. Entonces pasamos el x para allá y nos queda y cuadrado diferencial de y, 3x cuadrado menos x, diferencial de x. Y ahora que tenemos un diferencial a cada lado, integramos miembro a miembro. Y vamos a tener un integral, ¿no? Que queda en y, con el diferencial de y, un integral en x, la del diferencial de x. Bueno, nos queda y al cubo sobre 3, ¿no? Estas son polinómicas. Ya no vamos a poner el más c1 porque cuando usemos el método de variables separables, como va a aparecer un c a derecha y un c a izquierda, vamos a poner uno de un solo lado. De todas maneras, ese c1 menos c2 lo podemos llamar c3, como hicimos en el ejemplo anterior. Y cada vez que vayamos numéricamente afectando ese C3, le podemos ir diciendo C4, C5, etc. Para llegar a que el valor final nos quede como en el modelo poblacional, un C nada más multiplicado por E a la K por T. Este mismo ejercicio que hicimos recién con las poblaciones, si hubiéramos querido dejar todos los C partiendo del C1 menos el C2 y demás, después no hubiéramos sabido cómo conseguirlo. Hubiéramos pensado que teníamos muchas variables. Pero si depende de un número, ese valor va a ser una constante numérica, genérica. Bueno, x al cubo sobre 3, 3 dividido 3 me queda 1, menos x cuadrado sobre 2, y acá sí ponemos el C1 le decimos, ¿no? Bueno. Y ahora esto que tenemos ahora en realidad ya es una solución de la ecuación diferencial, porque ya integramos, ya sacamos la derivada. Entonces, esto en sí es importante entender que es una solución. ¿Qué es lo que sucede? Es una solución general, pero está escrita en forma implícita. Entonces, bueno, siempre que no sea muy trabajoso, vamos a escribir su forma explícita, que sería despejando el y. Bueno, algunas veces nos va a quedar muy incómodo, pero en este caso no es tan complicado. Vamos a pasar el 3 multiplicando. Nos va a quedar 3x al cubo menos 3 medios de x al cuadrado. Y acá otra vez, no voy a poner 3 por C1. Bueno, C2. El 3 por C1 va a ser un número también. Entonces ese número lo llamamos ahora C2. Y nos queda como constante de integración. Y ahora, para terminar, pasamos a la raíz cúbica, que como es impar, no nos abre varias soluciones. Y ahí tenemos la forma explícita de la solución de mi ecuación diferencial. 3x cubo menos 3 medios de x cuadrado más c. Esta, como es la última, ya podemos escribirle el c y listo. Y ahí tenemos nuestra solución general. Las soluciones particulares surgen, como en nuestro ejemplo de las bacterias, a partir de alguna medición, a partir de algún dato. Por esta razón, como son datos preliminares que tenemos para encontrar nuestra función que cumple con esa ecuación diferencial, hablamos de esta situación de tener un dato inicial de 1000 bacterias, que a las 2 horas hay 2000 bacterias, como un problema del valor inicial. Entonces, algo importante ahí para mencionar, también lo vamos a abreviar, problema de valor inicial. Problema de valor inicial, lo vamos a abreviar, ¿no? PBI, como el PBI, pero con P corta. Problema de valor inicial es cuando una ecuación diferencial que tiene su solución general, vamos a querer buscar una solución particular, dados ciertos datos. Yo acá podría haber dicho también, por ejemplo, bueno, hay un dato que conozco de relación entre x e y, por ejemplo, cuando la x vale 0, ¿no? La y vale tanto, vale 4, por decir una cosa, y podríamos conseguir una solución particular a partir de la general con un problema de valor inicial. Es decir, algún dato al respecto, ¿no? Supongamos, vamos a hacerlo, aunque no lo pedíamos, supongamos que sabemos que y de 0, ¿no? En un x igual a 0, el valor es 3. Entonces, en un x0, que como digo, si es tiempo será tiempo 0,
o distancia C, o la unidad que correspondiera. La otra variable vale 3. Con este dato, con este único dato, ya podemos conseguir la solución particular para armar el modelo matemático de mi situación específica. ¿Por qué? Porque cuando reemplacemos esto en la general, podemos despejar C. Evaluamos. Profe, Sí. una pregunta. No entendí al final el manejo que hizo con C1. ¿Por qué termina siendo C2? Bueno, porque acá C1 tendría C1 por 3. Entonces, para no escribir C1, lo llamé C2. Es decir, C2 es 3 por C1. Acá en realidad podríamos haber dejado C2 porque no le hicimos más nada. O directamente acá ya en este paso llamar a C 3 por C1. Pero en general lo que vamos haciendo es dejarle un subíndice para ir modificando esa letra. No volvernos locos con C, con D, con E, con F. Para que la parte numérica reducirla lo más posible. De esta manera yo ahora cuando quiero buscar un problema, un PBI, un problema de valor inicial, reemplazamos en X en 0 y tenemos que obtener 3. Entonces la raíz cúbica de 3 por 0 al cubo menos 3 medios por 0 al cuadrado más C me da 3. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto es 0, esto es 0. Me queda que la raíz cúbica de C vale 3. Vamos a elevar al cubo a ambos lados. Y tenemos que C va a ser 3 al cubo, es decir, 3 por 3 por 3, que es 27. Entonces, si tenemos ese dato, ese problema del valor inicial, en este caso tenemos la solución particular para este PBI, que sería la raíz cúbica de 3x cubo menos 3 medios de x cuadrado más 27. Y acá sí tenemos una solución particular. Bueno, Sí o sí necesitaríamos más datos para llegar a eso. para conseguir una solución particular necesitamos un dato. Un dato que vincule a la x con la y, por supuesto. Más adelante vamos a ver que una ecuación de segundo grado no nos alcanza con un solo dato. Vamos a necesitar 2 datos. Y una ecuación de tercer grado 3 datos. Bueno, y así. Bueno, ahora sí. Con la misma idea os invito a pensar algunos de los que siguen. El 2, el 3. Y en un par de minutitos ponemos en común alguno más. ¿Sí? Pueden practicar, equivocarse, aprender y para cosas. ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es más fácil? Medio pelo. Tiene coseno, el otro tiene raíz. El 4, bueno, no puedes ir al 4. El 4 es más fácil. Que no hay que entrar. Haz el 4 para motivar. Es verdad, no está en orden de dificultad. El 4 es un poco más fácil que el 2, que el 3, pero pueden empezar con el 4 para motivarse. Hay que buscar las generales, ¿no? Esto es todo con general. Sí, porque no les puse poner ninguna dato. La particular sería un dato. Sí, exactamente. Para obtener la particular, pero si no el C va a ser genérico. O sea, no lo podemos inventar nosotros. No. Lo que, a ver, yo inventé ese, pero no lo van a dar que hacer. Sí, yo les diré, bueno, resolver la situación de ecuación diferencial tal para ser igual a 3, por ejemplo. O resolver la ecuación diferencial tal, y listo, esto es buscar la genérica. Bueno, interesante es lo que me preguntaban, ¿no? ¿Cómo distinguir en un examen, por ejemplo? No es que vamos a inventar nosotros la condición inicial. Si yo la planteo, les diré, resolver la ecuación diferencial tal para y0 igual a 3. O sabiendo que cuando la x vale 0, la y vale 3, o a medio como un problema, como el de recién. En un tiempo 0 hay 1000 bacterias, ¿no? Arrancamos nuestro experimento y hay 1000 bacterias, a la hora hay 2000 bacterias. Entonces tendrá que aparecer un dato. Si no, si es resolver la ecuación diferencial tal, a secas, vamos a obtener una solución general. El C no lo vamos a poder determinar. Habla de... Para mí es, no, para mí es la... Claro, sí. Y el 0
Ya está. Creo. Pongo un número. Sí, ejercer bien. Pásalo ahí. Porque no es como página. Que venimos que pasa un exponencial. Ah, ¿qué pasa por ahí? Ah, ahí. Por ahí. Encima. A veces hace. A veces hace. Logaritmo natural a esto. Es igual a logaritmo abajo. Cuando pasas para el otro lado, claro, o sea, no debe ser a menos un uno solo. Cuando pasas multiplicando para el otro lado, Es igual a C, B, D, E, pero la E, tipo la parte de abajo. Por las dudas, el que está pensando el DOF, que es el único que puse otra variable, que puse X derivada, bueno, en vez de ser diferencial de Y sobre diferencial de X, va a ser diferencial de X, diferencial de Y. Va a ser X derivada de la otra variable, es decir, en ese caso en el 2, tenemos los diferenciales al revés. Hacer es igual a C, cambiando el logaritmo. Yo me acuerdo así. Ganas por secuencial. Pues el A se escribe así. Claro, lo que es abajo, lo que vas a hacer es pasarla de ahí y un coseno por abajo. No tengo que hacer una sola diferencia. Pensá que cuando puedes integral de algo, no sobre a veces igual a eso no lo voy a resolver. Ahora, este diferencial de y sí o sí lo tengo que pasar para allá. pero bueno, Coseno de X, diferencial de X, pensalo, hace B, a veces uno sobre el acá a la es Pero igual siempre buscar que pueda Pensalo igualmente, hace B, a veces son los mismos valores. Sí, esperar como que se bueno. Eso es lo bueno de la versión. no, la ciudad y el límite en este caso. En este caso en particular, El logaritmo natural en base con la población cero, iba a cambiar su iniciativa, Ah, ok. O sea, P de mí porque P en ese caso. sí, en realidad para que sea general, general a particular, tiene su No. después las constantes cambian. Esto si lo vas a poner así, es ponerlo. Logaritmo natural significa log de. Cuando la Logaritmo normal de y abajo. uno aprende a usa la carrera. Puede llegar a pasar que A, de una exposición B, C, constante, entonces A. sería A la eso, y vale 2 igual a Claro, 2 y todas las que en este caso es modo. la situación particular sería C igual a 1000 por la relación, sería lo que pasa es que marcarlo, pero la general es con seno. Vos sacó el seno de la unidad y No, lo que pasa es que puede ser particular porque la cuestión de la parte. a la E, Yo no es castigar la global. La global es una variable de 32, lejos, la media, bueno, vamos a ver.
esa rama de la solución no ¿Qué otra cosa? ¿Qué no me colaboras? No, quería ver cómo se hacía que yo tal vez no pueda. Que no todas las no puse ninguno para usar integrales por partes. Pero que hay que saberlo para ver una cosa, pues ya aparte, bueno, aparte nada es tan terrible. Y está la integral y la integral. Bueno, pero ¿cómo era la regla? Me habían dicho una vez que me resultó muy graciosa una regla con la vaca vestida uniforme, algo así. Una vaca, ¿cómo era? Vestida uniforme. Yo me la hacé normal y no tuve que hacer como soca todas. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Vi una vaca vestida de uniforme. Y algo más. Y algo más, ¿no? UDB. Es gracioso. UDB. ¿De qué te llamas? ¿Institución? Ah. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿La siguiente? ¿Funcionaba X a la menos 1? Más C viene del paso anterior. Más C elevado al seno de X. Y ese más C me queda elevado al C. Claro, cuando está la integral. Y el igual ahí. Ya directo, ¿no? Yes. En estas calculadoras. Uy, es verdad. Debería poder. Y es igual a media la X, ¿no? Que a ver quién lo es. No está. No en todas se puede. Entonces capaz que esta en particular no se puede. Y después hay que googlearlo para este modelo en particular. Está todo. La de cosas porque está de chapa 6. Pero no. Sí. ¿Cuál hago? Está. ¿Cuál es otra más fácil? Después del 4. Y Que aprendí propiedades de logaritmos. muy bien. El fundamental. Bueno, el 2, si vos planteás el 2 en realidad, que x' es diferencial de x, diferencial de y, porque es la x derivada en función de y, se te quedan al revés los diferenciales, pero después no es muy complicado. Coseno de x a la menos 1 es 1 sobre coseno, entonces ahí los reagrupás. El 2, hacete el 2. Pero bueno, para motivar. Qué rico. Yo no como gluten, así que No, y por parte. Y un método literal, pero el método. No necesita. no son las que comí yo. Por eso creo que tenemos mayor. Bueno, para tengo esto, de y por y igual una parte coseno de x a la ejercicio de Ahora cuadrado. Y ahora que ahora igual esto muy despejar y estoy muy mala. Bueno, no tenés que despejarlo vos además, como le damos la I te queda con la I, la I te queda con respecto, tenemos la I te queda en plazo así, es lo que no tenés que despejar nada, vas a integrar y tenés I de I, igual integral de 1 coseno de X de X. Como que se termina despejando así, no importa.
No, no sé si no. Sí, te queda así. Si no quieres, Eso la vez pasada multiplicando en la idea de... y nada, ahí también estaba multiplicando del lado del coso, el de arriba se queda con este. Entendí, te voy a hacer caso, pero tipo yo para aprender. Esto pasa acá, sí, seguro. Te voy a hacer hay que tener cuidado Y ahora sí, ahí si querés lo sobre 1 coseno de x, la lineal de x sobre 1 coseno de x, sí, pero eso sabes que si lo desarrollás, sí, va a tener su parte libre que todo está multiplicando la x y ahí sí me lo vas a preguntar. Si vos en un cuadrado tenés la parte del medio y tenés 2 por el segundo y va a quedar la c. Encontrar que después la c al cuadrado, sacamos c por x. Por x, no. Hay páginas así, porque pasan por el lado de lado. Ese te cuido. Porque hay que tratar de evitar que me quede más incómodo. De hecho, cuando sea muy incómodo de que usamos la solución porque a veces la forma explícita es mucho más original. Los tenías al revés. Sí. Igual si es La parte diferencial muy bien. Pues acá, cuando haces el diferencial por acá, que acá el de arriba para que se entonces lo que vas a hacer es darle vuelta a esto, darle vuelta a esto, darle vuelta a esto, diferenciar vuelta a esto. Sí, exacto. Antes de hacer la todo. Si no, se puede hacer simplemente. O lo necesitas el de arriba con el que estás. 2 por 1 sobre bueno, en este caso, Geometría, se llama buscar la no porque letra. si vos le integral, el diferencial de algo, claro que hay diferenciales. Este diferencial de sí o sí lo tengo que pasar para el otro lado multiplicando. Y ahora sí, está jodido. Para el otro lado, se lo dividiendo. Bueno, y ahora resuelves Resolves no y es después. pasará para el Entonces otro le lado. pasamos menos de Está todo, claro, está todo movido para que tengan que cambiar de lado. Si no podemos dejar aquí uno sobre el igual a logaritmo buena cosa. ¿Cómo le daban? Profe, el C lo podemos poner al final y listo. Mientras no tenga cuidado, porque si lo puedes cubrir al final es que ahora si no, si no cometes un error, no es que pase al final, podría ser como este ejemplo de recién que vimos con las poblaciones que era C por E elevado a la I. No siempre va más C. Sí, bueno, este paso es más. Y ahora todo Una raíz entonces la cena te queda afectada por el logaritmo. el problema del valor inicial para algún otro valor, acá es donde te va a servir más para Va a quedar reemplazar ahí, le hace todo facilito y se a la cena de X la otra choclo después es mucho más. Como vos me enseñaste, Bueno, fuera esto, logaritmo, que era tipo log. Bueno, podrías escribirlo como era la X por E, por potencia de potencia, pero E elevado a la E, si quedó elevado a 2 o 3 elevado a 3. No tiene gran problema. Igual a todo esto. hace todo esto C. A, o sea, E a la C. Es igual a Como decía. Ah, bueno. entonces ahora esto Fíjate, te queda es de la cena y cuadrado de este lado, después separar la Y con las X.
Son y cuadrado a 2, que es 6 al cubo. Ah, no, x al cubo. No, si fuera una y al cubo ya no se puede resolver por el mismo método. Bueno, vamos a hacer alguna más. La 2, la 3. Bueno, una aclaración, yo les puse todos ejemplos que se pueden resolver por variables separables. Obviamente, si no puedo separar de un lado todo lo que es de x y del otro todo lo que depende de y, o las dos letras en cuestión que vinculan mi ecuación diferencial, no me sirve el método. Habrá que ir a buscar otro método. Pero este método solo va a funcionar si puede quedar diferencial x de un lado, diferencial y del otro, y todo lo de x con x, todo lo de y con y. No me puede quedar una y del lado que integro la x, ni viceversa. Entonces, bueno, en el 2 tenemos x', ¿no? Diferencial de x sobre diferencial de y, por y igual a coseno de la menos 1. Acá la trampa es que parecería mucho más cómodo decir, bueno, paso el diferencial x para el otro lado, que me queda 1 sobre diferencial de y me quedaría, por ejemplo, lo hago para que entiendan la idea, que muchos lo pensaron, 1 sobre diferencial de y, coseno de x menos 1, 1 sobre diferencial de x, pero yo necesito tener el diferencial de x, no 1 sobre el diferencial de x. Puedo hacer esto siempre y cuando eleve todo a la menos 1, porque el diferencial de x y el diferencial de y tienen que estar en un numerador, no puede ser una razón, una fracción. Entonces, si hicieron esto, igualmente hay que elevarlo a la menos 1, que es equivalente a pasar el diferencial de y a la y, ¿no? En cuestión a la derecha y al coseno para el otro lado. ¿Qué me quedaría? Diferencial de y, 1 sobre y, ¿no? Damos vuelta a todo. Coseno de x a la menos 1, a la menos 1, coseno de x. Diferencial de x, ¿no? O sea que tendríamos que elevarlo a la menos 1 si tenemos de ambos lados 1 sobre el diferencial. Si no, directamente, si lo pasaban, diferencial de y para el otro lado, y pasa dividiendo, y queda 1 dividido y, diferencial de y para el otro lado, diferencial de x, el coseno de x a la menos 1 es 1 sobre coseno de x, pasa multiplicando y me quedaría coseno de x por diferencial de x. ¿No? De una u otra manera tenemos que llegar a esta expresión, que ya podemos integrar porque tenemos todo en y todo en x. Entonces, bueno, ahora una vez que llegamos hasta este punto, integramos, otra vez nos queda el logaritmo natural de y del otro lado tenemos la integral del coseno, que es el seno, y ponemos la constante de integración. Profe, Sí. me quedó otra duda más. Al hacer las dos integrales, ¿no debería quedar más c de los dos lados? Sí, es lo que hablábamos hace un rato. Esta en realidad C1 es la fusión que quiere hacer del c de este lado con el d de este lado. ¿Qué sería? O sea, sería ponerle el c de la derecha menos el c de la izquierda. Claro, es un valor numérico cualquiera, ¿no? O sea, vos decís, bueno, más k más h. Vos haces h menos k y como es un número al final del día, h menos k lo llamamos c. Pero sí, cuando hacemos integrales indefinidas siempre está esa constante de integración, que acá la ponemos solo de un lado para resumir este paso donde se juntan, se fusionan las dos. Y bueno, importante acá acordarse de poner este más c en el paso que es. No es que siempre voy a agregar un más c al final del ejercicio y eso va a ser mi variable de integración, ¿no? Porque, por ejemplo, acá, cuando lo despeje esto con la exponencial, este c no va a quedar más c, ¿no? Va a terminar estando multiplicando hasta e porque pasa lo mismo que en el ejemplo de las poblaciones. Nos queda e elevado a seno de x por e elevado a la c1 y esto va a terminar siendo e elevado a la seno de x por un valor c. Entonces no es que le agregue un más c al final y listo y resuelvo mi dificultad. Esa c en casos más complicados puede multiplicar a la variable y podríamos tener un x por c, podría aparecer varias veces la c después, bueno. ¿Siempre despejamos todo en función de y? Sí. Okay. En este caso, podría que teníamos en el ejercicio 2 la derivada en x, nos podría haber interesado despejar la x también, ¿no? Acá lo hice un poco porque es como lo estándar derivar en y, pero este ejemplo que la derivada, o sea, la tasa de cambio que había en cuestión era la de la x, probablemente me hubiera servido despejar la x. Fíjense que eso también lo podríamos haber hecho desde este mismo paso. Yo desde este mismo paso, si quiero despejar la x, para tener una función explícita, pero de x, lo que vamos a hacer es decir, bueno, tenemos este valor por aquí, ¿no? Que teníamos, no, acá arriba en realidad. Acá puse
el e elevado, pero tenemos el logaritmo de y una vez que integramos, y del otro lado el seno de x. Podríamos haber planteado del otro lado el C1 y despejar esto con la inversa del seno, ¿no? Entonces, ¿qué sería x? Sería seno a la menos 1 del logaritmo de y más C1. Entonces lo podríamos haber despejado en x también. Todo depende del problema en el que estemos. Queda un poco más feo, pero bueno, en algunos ejemplos más adelante, el que está un poco más avanzado en los ejercicios lo habrá visto. Hay algunos que ya escribirlo en la forma explícita es muy incómodo, muy fea la expresión, y ya pierde utilidad. Como cualquier ecuación, como cuando veíamos el plano, la ecuación del plano, podemos manejar las fórmulas explícitas o implícitas. No es que hay que tener la obligación siempre de escribir la forma explícita. Podemos dejar la forma implícita cuando sea muy incómodo el despeje. Goodbye. Vamos a hacer uno más, el 3. Por aquí. No sé, es lo mismo que si, por ejemplo, quedó, en vez de esa resolución, me haya quedado e a la seno de x igual a y por c. Me quedó, Igual a i por c. claro. Bueno, si vos tenés este valor de c y lo pasás dividiendo, tendría i por 1 sobre c. Porque yo no, lo único que hice fue resolverlo qué sé yo, como de otra manera. Le pusiste el c de este lado. Pasa que si pones el c de este lado te queda más c, no por c. Estoy pensando como... Fíjate que en este caso lo hice, puse el c del otro lado y que te queda más c, y acá no tenés la propiedad como de exponenciales que hizo que termine multiplicando al exponente. Entonces el logaritmo de algo más un valor c. Entonces que te quede esa parte del logaritmo de c o por c. Acá cuando aplicás el exponente va a aplicar al coeficiente c cuando despejás del logaritmo. Entonces, a ver, si vos pasás este c dividiendo, sería i por 1 dividido c. Sí. Pero 1 dividido c, llamarlo d, por ejemplo, ya te tiene el problema de que ahí agregamos una restricción. 1 dividido c no puede valer 0. Y de esta manera no había restricción. O sea que ahí sí alguna macana hubo. Porque fíjate que cuando vos integrás miembro a miembro, o bien lo dejás de este lado, el c, o bien lo dejás de este. Si queda de este, suma al logaritmo. Si queda de este, queda multiplicando al e, y lo podrás pasar dividiendo si quisieras, pero no te va a quedar i por c. Ahora después iré más alto y lo chusmeo a ver qué te pasó. Bueno, el 3 hay una integral para hacer por sustitución. Tenemos 2i por diferencial de y diferencial de x cuadrado sobre la raíz de y cuadrado más 4. Esta es un poco más grande la expresión, pero va a poder separarse, ¿no? Podemos pasar el diferencial de x para la derecha, para que nos quede x cuadrado diferencial de x, y pasamos la raíz que estaba en un denominador multiplicando, y me queda 2i por la raíz de y cuadrado más 4 diferencial de y. Y fíjense que tengo la raíz de y cuadrado más 4, y 2i no es otra cosa que la derivada de y al cuadrado. Entonces lo vamos a resolver por sustitución. Entonces, por sustitución, bueno, planteamos la integral a los dos lados. De la derecha me quedará x al cubo sobre 3 más c1. Empezamos con el desfile de la c. Y acá podemos pensar aparte, sustitución. La integral por sustitución, decimos, bueno, y cuadrado más 4, lo llamamos z, por decir una cosa. Entonces, diferencial de z va a ser 2i. 2i diferencial de y, ¿no? Entonces ahí tenemos 2i diferencial de y, que va a ser nuestro diferencial de z, y acá tenemos nuestro valor de z, nos terminaría quedando la integral de la raíz de z diferencial de z. Esto es z elevado a la 1 medio, y si eso lo integramos nos queda z elevado a la 3 medios, 1 medio más 1 sobre 3 medios. Bueno, 3 medios, ¿no? Vamos a pasar el 2 para adelante. Así que sería lo mismo que 2 tercios por z a la 3 medios. Bueno, por sustitución se puede plantear. Ahora reemplazamos z por lo que era y cuadrado más 4. Entonces fíjense que nos termina quedando 2 tercios de y cuadrado más 4 elevado a la 3 medios. Y acá tenemos un buen ejemplo donde
querer despejar la Y en función, ¿no? Para que nos quede explícito esto, va a ser muy incómodo porque tenemos que pasar una raíz cuadrada con este 2, después tenemos una potencia cuadrada con este 2, una raíz cúbica vinculada a este 3, después aparte en 2/3, el I al cuadrado me va a implicar otra raíz cuadrada que va a agarrar a la otra raíz. Pero bueno, quizá alguno haya intentado hacer todo el despeje, donde esto irá pasando este 2/3 de acá, que multiplica dividiendo, esta potencia ir pasándola con su despeje correspondiente en raíz, pero va a ser más fea la expresión. Entonces, algunos casos como este de acá, nos conviene dejar la solución general de esta forma, ¿no? De esta forma implícita. No tenemos la obligación de escribirlo de forma explícita. ¿No faltó una C del lado de la C? No, porque esa C es lo mismo que de recién. En realidad acá podríamos decir, bueno, C1 y C2, y hago C1 menos C2, y C1 menos C2 lo llamo C. Es la misma idea. Esa C es la recta de... Cuando integramos miembro a miembro, siempre va a pasar lo mismo. Va a sumarse un valor, ¿no? C a cada lado, pero como vamos a sumar un C y un D a ambos lados, los podemos juntar y decir, bueno, C menos D es... bueno, para ser más cómodo, C1, C2, C3, C4, como en el caso de la población, que íbamos modificando la expresión varias veces y este C se iba transformando. Bueno, uno nada más ahí de los últimos para que entiendan cómo resultaba la cosa, por ejemplo el 8, y ahí ya los libero. En el 8 tenemos x cubo y cuadrado más y cuadrado igual a y derivado por x cuadrado. Fíjense que acá tengo el problema de que aparecen términos. Cuando aparecen términos, fíjense todos los ejemplos que estuvimos viendo, diferencial de y diferencial de x por x cuadrado. En los ejemplos que estuvimos viendo en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, no hay términos. Porque claro, para que sea por variables separables, pasar multiplicando y dividiendo las expresiones para uno u otro lado, me lo permite una expresión de este estilo. Ya si hay sumas o restas de términos, entonces ya no puedo operar de forma directa, ¿no? Ya este diferencial x, si lo pasara ahora mismo multiplicando para allá, agarraría la y cuadrada. Y este x cubo con y cuadrado, si lo quisiera pasar para allá, me estaría pasando la x, ¿no? Con el diferencial de y. Entonces acá tengo que separar de estos términos de aquí, igual que en el 7, que se los dejo para que lo piensen en el hogar, con una factorización muy sencilla, ¿no? Los dos términos tienen y cuadrado, entonces podemos escribir esto como y cuadrado por x cubo más 1. Y fíjense que factorizando dejamos de tener esos términos y ahora ya podemos plantear el problema, nuestra ecuación diferencial, dejando la x para el lado izquierdo y a la derecha la y, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedará? Nos quedará x al cubo más 1 dividido x cuadrado, pasamos los x cuadrados y el diferencial de x para allá, y el y cuadrado va a ir para allá. Y ahí va. Ahora acá y tenemos todo separado, la x de un lado y la y del otro. ¿Bien? O sea que, moraleja, cuando haya términos tenemos que ver si hay alguna manera de factorizar las expresiones, porque si no, no las vamos a poder separar. Y ya cuando tengamos sumas de expresiones o restas con términos que no se puedan separar, tendremos que empezar a encarar otros caminos. Por eso la importancia de reconocer cuándo son lineales, porque va a haber un método para resolver ecuaciones lineales en particular. Vamos a hablar de ecuaciones diferenciales exactas, que tienen que ver con algo de lo que aprendimos cuando veíamos campos conservativos, con las derivadas cruzadas, algo de eso vamos a retomar. Y veremos durante un par de clases todo lo que van a ser ecuaciones diferenciales de orden 1, para llegar a las últimas, donde ahí veremos algunos métodos para las de orden superior, orden 2 o demás. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se dan por satisfechos? ¿Suficientes ecuaciones diferenciales por hoy? ¿Hay el problema? ¿O preguntas? Ah, no, sí, tengo la... Ahí lo veo. Nada, entonces estamos bien. Bueno, esto nos suma un montón, porque para poner en el currículum, tenemos ecuaciones diferenciales, a cualquier persona que le contamos, se dice, este es vos.
Nos da fácil, por la esquina. No, o sea, mi entender y acá bueno, el log acá de el log acá de sí, la escuela está bien. Dale, vamos, tengo hambre. Te digo ahora. Bueno, dedicate en tu casa, ¿no? Si terminas, no se me la Hoy entras al baño, por el ascensor. Microeconomía, macroeconomía, electricidad. No, yo estoy en la escuela. ¿Qué es la microeconomía, Fede? ¿Qué es la microeconomía? No tengo idea. No sé, no sabe qué Pero hiciste análisis de potencial. ¿Y qué? Esperando de por medio. La denominador es elevado a la seno de x. Chao. El logaritmo de y igual a 0. Sí, eso fue antes del debate. Acá está, en realidad. Los conceptos de espectro lo hicimos para despejar la griega, pero en realidad esta parte, esta solución, el logaritmo del y igual a x más c, ya te viene una solución. Ahora en esta que está implícita, buscamos la explícita de y la explícita de Griffiths. Por eso cambió la cosa, pero podría haberte quedado acá el C como acá, o por el compañero. Dale. Buen fin. Igualmente. Y chau, 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 chau. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos. Buen fin. Mira, menos mal que me dijiste, boludo. Ah, pues ya estaba perdido. Menos mal, dos campeones. Las dos, mira. Me viene rápido.